Podcast. Lo mejor está por escuchar. El director artístico de Los Otros se llama Benjamín Fernández. Tiene un currículum espectacular. Ha diseñado decorados para Nicolás y Alejandra, Doctor Zivago, Conan el Bárbaro, Dune, Alien, Indiana Jones y la Última Cruzada. Ahora tiene 80 años y está retirado. Cuando le llamé y le conté que estaba haciendo este podcast, me dijo que muy bien, que qué bonito, pero que no le apetecía nada venir al centro de Madrid. Yo le insistí, me puse muy pesado. Así que me dijo que si acaso fuera yo a su casa, que me invitaba a un café. Y allí que me fui. Aquella tarde que pasé con él fue, sinceramente, una de las mejores de mi vida. Benjamín me enseñó sus bocetos, sus cuadros y todo el arte que diseñó para Nostromo. Era el ambicioso proyecto frustrado de David Lynch que estaba preparando justo antes de morir. Y claro, como os podéis imaginar, Benjamín es una auténtica metralleta de anécdotas sobre Hollywood. David Lynch, muy entretenido. Volamos de Almería a Granada en una avioneta que era de Michael Douglas. Sylvester Stallone es un gilipollas, como la copa un tigre. Bueno, insoportable. O sea, que te cae mejor Arnold Schwarzenegger. Arnold era una bendita persona, hombre. Con Kevin Costner sí he tenido buena relación. Vivíamos muy cerca, me ha invitado a su casa y tal. Y mientras Benjamín me contaba sus aventuras, yo no hacía más que preguntarme, pero ¿cómo puede ser todo esto? ¿Cómo llega un chaval del barrio de Campamento a vivir aventuras con Spielberg, con Cukor o con David Lynch? ¿Cómo empieza alguien llevando el botijo en San Martín y acaba subido en la avioneta de Michael Douglas? Pues porque Benjamín Fernández fue uno de esos españoles que trabajó en las superproducciones de Samuel Bronston. Esos currantes que cobraban poco, que nunca se quejaban y que siempre echaban horas extras. Cuando Bronston se largó, nos dejó una generación de profesionales que aportaron al cine español todo lo que habían aprendido trabajando con la gente de Hollywood. Y uno de esos currantes es Benjamín. Se hizo un buen nombre. Por eso, a finales de los 70, Ridley Scott estaba buscando un diseñador de decorados para Alien y uno de sus colaboradores le dijo, oye, ¿por qué no llamas a este español que tiene mucha imaginación? Ridley Scott quedó encantado con los decorados que Benjamín hizo para Alien, así que se lo recomendó a su hermano Tony. A partir de ese momento, Benjamín trabajaría con Tony Scott en casi todas sus películas. Amor a quemarropa, Enemigo público, El fuego de la venganza. O mira tú por dónde. Días de trueno. Oye, no es el momento para que pilotes este coche. Déjame conducir, no te dejaré en ridículo. Era 1990. Tom Cruise vio una peli australiana que se llamaba Calma Total y quiso conocer a su protagonista. Nicole Kidman tenía 21 años. Tom, 26. Nada más saludarse, Tom le ofreció el papel de su novia en Días de trueno. Y el resto, bueno, pues ya sabéis lo que pasó ahí. Así que mira, cosas de la vida. Benjamín Fernández diseñó los decorados en los que Tom Cruise y Nicole Kidman se enamoraron. El caso es que Benjamín estaba en Marruecos supervisando un decorado de Gladiator cuando recibió una llamada de Emiliano Otegui. Tiene sentido que Fernando Bobaira quisiera a Benjamín a toda costa y a cualquier precio. Por un lado era español, y eso ayudaría a que fluyese la comunicación entre él y Alejandro, los capataces, los pintores, los carpinteros, etc. Por otro lado, había trabajado con Lynch, Scott o Spielberg. De hecho, Tom Cruise lo conocía de Días de trueno. Y entonces, claro, dijeron, esto es mejor poner a uno que hable inglés. A lo mejor yo tenía fama de algo, de que era uno de los mejores que había entonces. A Benjamín le sedujo mucho la idea, pero no tanto como para rebajar su sueldo. Le pidió a Emiliano lo mismo que cobraba en Hollywood. Y a Emiliano, como os podéis imaginar, ese sueldo que le pedía a Benjamín le pareció un disparate tal disparate. Benjamín cobraba más del doble
que un director de arte español. Emiliano me contó y dice, Benjamín era carísimo. Y tú dijiste, es lo que vale, es lo que hay. Claro. Oye, si yo iba a hacer la de designer, pues yo pedía lo mismo que ganaba con los otros. Claro, con los otros. Pero Fernando Bobaira le decía a Emiliano que no fuera rácano, que aflojara la pasta. Y le repetía un mantra sin parar. Emiliano, piensa a lo grande. Piensa a lo grande, haz a lo grande y gasta a lo grande. O sea, y gasta además sin miramientos. Delirios de España, la increíble historia del rodaje de Los Otros. Episodio 3. El precio que había que pagar. Todavía faltaba un año para que llegase Nicole Kidman. Antes tenía que rodar Moulin Rouge. Pero ya había que ir gastando dinero para que la estrella estuviera contenta. Primero cogieron 2 camerinos distintos y lo convirtieron en uno solo, con 2 salas comunicadas, una en plan dormitorio y otra en plan saloncito. Nos lo cuenta el decorador Emilio Ardura. Sí, bueno, se lo montamos completo, todo el camerino completo. Lo que era la habitación y una sala de estar, se lo cambiamos totalmente. Paredes nuevas, suelo nuevo, todo. El supervisor de la construcción de este camerino fue Emiliano Otegui, nuestro director de producción favorito. Uno pusieron una cama, una queen size de 1,50 por 2 metros, con una ducha de estar de varios chorritos, como hacía calor, por si algún día Nicole se quería una ducha o lo que fuera. Era el precio que había que pagar por una producción tan grande y contar con una actriz como Nicole. Yo no entré nunca en el camerino de Nicole. Ricardo Steinberg no entraría en el camerino de Nicole, pero sí hubo gente que quiso cotillear. Como por ejemplo la maquilladora Ana López Puigcerver. Entonces lo primero era vamos a ver el camerino de Nicole antes de que llegue, a ver cómo es, que luego no vamos a poder entrar. De verdad que nos reíamos todos, venga, vamos, corre, que ahora no hay nadie, va, antes de que lleguen. Y entonces sí que recuerdo que era como un NH, ¿sabes? Así como de madera, así muy tal. Le habían hecho un jacuzzi, le habían puesto una habitación cojonuda, le habían puesto unos sofás divinos. Todo el mundo estaba fascinado con el camerino de Nicole, hasta que un día llegó una señora que se llamaba Sum Min Park, entró en el camerino y dijo, ¿pero esto que me has puesto aquí qué es? Les pidió que lo rehiciesen todo por completo. Bueno, el jacuzzi y la ducha con chorritos podían quedarse, pero todo lo demás fuera. Que así no le gustaba, de ese color, que lo quería todo más clarito. Sí, porque bueno, ella luego primero dijo una cosa, luego no se entendió y luego se tuvo que transformar. Y que lo cambiaban todo, hasta la moqueta, y de repente los muebles eran claritos, lo habían cambiado todo. El papel de Sum Min Park en el proyecto está un poco difuso. En la película aparece acreditada como productora ejecutiva. Pero esto fue lo que me explicó el productor Fernando Bobaira. Sum Min era una colaboradora, ¿sabes? Era representante en ese momento de Sogetel en Los Ángeles. Pero participó en la película de alguna manera. No estuvo involucrada en la producción. Lo que pasa es que yo, por agradecimiento, ¿sabes?, le di el título de productora. Fernando dirá que Sum Min Park no estaba involucrada en la producción, pero desde luego esa señora tenía opiniones. Así la recuerda las relaciones públicas Gracie Hunter. Es verdad, sí, esta pava, sí, ahora que lo dices, sí, estaba por ahí. A lo mejor es que sí que se hablaba en la oficina de ella. Esta ya está pidiendo algo. Sum Min Park era la otra productora ejecutiva que teníamos, que era la que vendía tanto Corea como Japón. Y además, esta película hizo que se compraran una casa. Fue Rottenmeier, ¿eh? Sí, ella era la poli mala. Y recuerdo que Sum Min era la que ponía mala cara para que todo estuviera cuando Nicole llegara, que pusiera la cara buena, evidentemente. Era una mujer cortante. Le llamamos la oriental mala, pero... Sum Min Park. Eso, Sum Min Park. Decía la oriental mala. ¿Y por qué era mala? Es que no era mala, pero pegaba con oriental. Además de remodelar el camerino entero, Sum Min Park pidió algunos extras. Por ejemplo, dijo que no era suficiente con las 4 sillas que había en el saloncito, que iban a necesitar 2 más, por si los hijos de Tom y Nicole iban a visitar a su madre algún día. Que decía yo, ¿qué coño hacen aquí los niños? Pero no podían ser unas sillas cualquiera. De eso nada. Tenían que ser exactamente iguales que las de los adultos. Hubo que comprar 2 sillas iguales que las otras que teníamos y cortarles las patas para que los niños no tuvieran los pies colgando. Pero el camerino era importante.
Si Nicole venía a Madrid y se encontraba con un camerino que parecía la habitación de un NH, pues la cosa empezaría con mal pie. Estamos en el verano del 99. Emiliano sabe que se le viene encima el rodaje más grande de su vida. Así que se coge unos días de vacaciones para relajarse con su familia. Tiene la sensación, y ya os digo que no se equivoca, de que va a pasarse 3 años sin vacaciones. Nada más volver, Emiliano se incorpora a la preproducción y Fernando le convoca para una reunión. Y esa reunión tiene un solo objetivo: dejar claro este mensaje. Hay que pensar en grande. Que pensemos en grande, pensemos en muy grande, o sea, que a lo que estamos acostumbrados, que lo dejemos a un lado, lo cual es muy difícil de hacer cuando te llevas tantos años dentro de la profesión, ¿no? Mirando la peseta y mirando el duro como si fuera tuyo, ¿no? Y para que lo entiendan mejor, Fernando les pone un símil en dialecto de hombre heterosexual. Mira tú, imagínate que nosotros somos el Club de Fútbol Navalcarnero y durante un año nos dejan cedido a Raúl González. Pues hay que hacer todo lo posible porque Raúl González esté a gusto, que esté cómodo, hay que mejorar los vestuarios, hay que mejorar el campo. Esta mentalidad afectaba a todos los aspectos de la película. A todos. El primer gasto que a Emiliano le pareció desproporcionado fue el de las pelucas. Ya sé que no es la primera vez que hablo de pelucas, pero ¿qué le voy a hacer? Me encanta hablar de pelucas y espero que a vosotros también. Porque esta no es la primera vez, pero tampoco va a ser la última. Ya os conté que Alejandro le dijo a Nicole que quería que se cortase el pelo. Y al principio, ella le siguió la corriente como las locas. Sí, yo, ingenuo de mí, tenía una imagen que además me la había proporcionado Sonia Grande, de un personaje que era una fotógrafa de principios del siglo XX, tenía el pelo corto y tal. Utilizaba como referencia a la fotógrafa Lee Miller. Y le presenté el boceto con el pelo corto a Nicole y yo creo que le espantó. Resulta que Nicole Kidman usaba pelucas en todas sus películas. Ella tiene poco pelo y no quería que se lo dejaran frito. O sea, cuando nos dijo, no, es que al parecer Nicole siempre lleva peluca. Este es Carlos Montero, amigo de Alejandro Amenábar. Nos pasamos viendo sus películas diciendo, aquí lleva peluca, seguro que aquí lleva peluca. Y Nicole accedió a trabajar con equipo español en vestuario, fotografía, producción, etc. Pero había 2 excepciones innegociables: el maquillaje y la peluquería. Esa cabeza no la toca cualquiera. Nicole pidió que para lo que venía a ser tocarle la cabeza, trajeran a 2 profesionales de fuera: Kerry Warren en maquillaje y Peter Owen para todo lo que venía a ser pelucas. Es que todo lo que se reunió allí era de primera línea. Y su maquillador y peluquero eran muy buenos. Muy buenos y muy caros. Peter Owen estaba en Australia trabajando en las pelucas de El Señor de los Anillos. Y Peter dijo que vale, que encantado, pero que su sueldo era de 3.600 euros a la semana. Escuchamos al jefe de prensa, Piti Alonso. La peluca de Nicole fue muy comentada también, o sea, porque creo que era una peluca, creo que de Menkes no era. No. Cada peluca costaba 1,5 millones de pesetas. 9.000 euros de la época. Y tuvieron que fabricar 3. Y además Peter Owen y Kerry Warren tenían que alojarse en el Ritz. Y cada suite costaba 18.000 euros al día. Una habitación para las pelucas y a una temperatura concreta. Claro. Sí, el equipo, vamos, está muy bien tratado. Así lo recuerda el productor asociado Eduardo Chapero Jackson. Y la búsqueda del peluquero además fue importante. Y lo que se comentó es que, joder, tío, este tal ha venido y tal. Escuchamos al director de fotografía, Javier Aguirre Sarobe. Y no es que venga en business, no, viene en primera clase. Joder, lo que ha costado y tal, la puta peluca, lo que ha costado. Este tío viene de Los Ángeles. La diseñadora de vestuario Sonia Grande fue la primera afortunada en ver esa gloriosa peluca de cerca. Fue cuando viajó a Los Ángeles para hacerle a Nicole una prueba de vestuario. En su casa. Porque Sonia Grande es una mujer que sabe cosas. Sabe, por ejemplo, cómo era la casa de Tom Cruise y Nicole Kidman. Allí se encontró con Peter Owen,
el Rupert de Hollywood. Peter había traído la peluca expresamente desde Londres, metida en una cajita a la temperatura adecuada. El plan era que Nicole se hiciese una idea de su look completo para la peli. Ella salió, me acuerdo, como al quicio de la puerta, como la malquerida, vamos, así al quicio de la puerta, con toda la peluca puesta, y me dice, ¿qué te parece? Sonia le respondió que la peluca era impresionante, magnífica, de pelo bueno, pero que quizá sería mejor aclararla, ponerla un poquito más rubia. Y me dice, ¿por qué? Dije, porque el iluminador va a bajar mucho la luz y está pensando en Rembrandt. Y entonces, en ese momento, ella coge la peluca así y sin mirar a Peter Owen, se la pone en la mano y dice, aclárala. Sí, aclárala. Mientras tanto, en Madrid, Emiliano seguía a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Pues ya lo sabéis. Gastar dinero a espuertas. Mira, llegaba un punto en donde los números eran números. Ya no eran ni precios, no eran ni dólares ni pesetas, ya eran números. Hoy, Emiliano reconoce que el problema fue que se quedó corto a la hora de calcular los sueldos extranjeros. Por ejemplo, él pensó que un maquillador americano cobraría pues el doble que uno español, pero no. Cobraba el cuádruple. Las fotos de los muertos que aparecen en la película tenían que ser reales. Costaban 10.000 euros cada una. Los trabajadores españoles disponían de 30 euros al día para la comida y la cena, que era dinero de sobra. En aquella época, un menú del día podía costar pues unos 6 euros. Sin embargo, los trabajadores extranjeros recibían 90 euros al día para dietas. Coño, o sea, 5.000 pesetas los españoles, 15.000 los extranjeros, que me pierden rato un disparate. Otro gasto, el contable británico. Emiliano quería como contable a su cuñado, pero le dijeron que no, que había que traer a un contable con experiencia en producciones de Hollywood. Se llamaba Brian Gibbs y cobraba más dinero que todos los trabajadores españoles de la película. Más que el director de fotografía. Más que el diseñador de arte, más incluso que Alejandro Amenábar. Y además había que pagar además dietas y hotel, que ya era casi, digamos, lo que mi cuñado cobraba de sueldo. Pero no tuve más remedio que tragar. A medida que yo iba enterándome de más cosas, el presupuesto subía. ¿Qué cosas? Por ejemplo, con los niños, yo no sabía que íbamos a necesitar tantísima gente, ¿no? Con los niños venía su madre o su padre, más los tutores, más los cuidadores, más los chaperones. Todo esto era ir multiplicando y multiplicando y multiplicando. Entonces aquello era como que sube y sube y sube y sube. Pero si hubo un dispendio que todavía les cuece a Emiliano, es el sueldo de Elaine Cassidy. Era la actriz que hacía de Lidia, la criada muda. El argumento de Emiliano tenía su lógica. ¿Para qué coger a una actriz británica si el personaje era mudo? Me parecía una pérdida de dinero, o sea, tremenda, datarnos a una actriz inglesa que no habla y que no dice ni mu y que cobra una pasta como inglesa, más los viajes, más las dietas, más el hotel. Le dijeron que era importante que todos los actores fueran angloparlantes. Así se podían comunicar entre sí y hacer un poco de pandilla. Y Emiliano respondió que vale, que muy bien, pues que cogieran a Leonor Watling. Si Leonor era completamente bilingüe. Leo era una actriz de una importancia mucho mayor en España de la que Elaine Cassidy tenía en Reino Unido, y que sin embargo iba a cobrar como unos 9 millones de pesetas, cuando por 2,5 o 3 lo hubiera hecho encantadísima de la vida Leo. La gente del equipo empezó a decirle a Emiliano que se relajara un poquito, que dejase de ser tan cutre. Ay, Emiliano, ¿quién te llamaba cutre a ti? Todo el mundo, comenzando por el propio Fernando Obaira, pasando por Eduardo Chapero, el propio Cuerda, el propio Alejandro. O sea, yo siempre he tenido, una fama malcriada de que soy muy cutre. Emiliano quiere aprovechar esta oportunidad para dejar claro que él no es un cutre,
Él es un profesional. Yo no soy para nada cutre, lo que intento es optimizar lo que tengo. Y lo que me jode sobremanera es tirarlo. Y entonces me llamó el productor español y me dijo, y Sonia, que no estás gastando nada. Y dice, pues gasta, porque los americanos piensan que si no gastas no trabajas. O sea, el cambio de mentalidad. La diseñadora de vestuario Sonia Grande era la única mujer jefa de equipo. Y curiosamente fue la que menos se subió a la parra con el tema del sueldo. Benjamín Fernández pidió un sueldo de Hollywood. Javier Aguirre Sarobe también tiró por lo alto, pero Sonia no. Les dije, no me importa el sueldo que me vayáis a pagar, pues es una oportunidad para mí, pero por favor dejarme construirlo en Inglaterra. Sonia renunció a tener un sueldo más elevado con tal de que el vestuario de la película luciese exquisito. Pues hice unas reproducciones de unas medias perfectas de los años 40 con raya atrás en un sitio carísimo, no sé qué. Y cuando mandé las facturas me vuelve a llamar el productor español y me dice, pero bueno, vamos a ver, ¿estas medias que son de Sotheby's o qué? ¿Sabes? Como dijo, me habéis dicho que gastara, pues estoy gastando. Y ahora vámonos otra vez a Navalcarnero. El decorado ya estaba casi listo. En el plató del Álamo se estaba terminando de rodar Lost in La Mancha, el proyecto maldito de Terry Gilliam sobre Don Quijote. Y aquí me vais a permitir que incluya una anécdota que me contó Daniel Villalba, el auxiliar de producción. Recuerdo un día que entré en el hall y me encontré con Terry Gilliam. Estaba flipando, ¿no? Le dije, hello Terry, how are you? Soy tu fan número 1, no sé qué tal. Y creo que me dijo algo así como, ok, wonderful, do you have drugs? ¿Qué? Júramelo. Te lo juro, me pidió. O sea, te vio con cara de camello. Me confundió con el camello del rodaje. O sea, pero te lo juro tal cual. En España, los constructores no estaban acostumbrados a que el director de arte llevase las cuentas de los materiales, de los dineros. Aquí todo era un poquito más relajado. Y eso les animaba, digamos, desviar algunos materiales cuando nadie miraba. Pero Benjamín sí que miraba. Un día, Benjamín se acercó al taller donde estaban construyendo los materiales del decorado. Las escaleras, los muebles, las columnas. Y se encontró a carpinteros nuestros o pintores nuestros o esclavistas nuestros trabajando en otra cosa distinta que no era la de los otros, que era de una public o de una peli pequeñita o lo que fuera. Sí, bueno, esos son ya intríngulis que hacen los que no deben hacerlo. O sea, si tú eres honrado, tú no puedes usar a alguien que está cobrando con unos, ponerle en un trabajo de otros. Es un sinvergüenza. O sea, que ellos estaban usando vuestros materiales. Claro. ¿Y crees que es una práctica habitual en España? Yo creo que sí. En ese monumental decorado de 2 plantas, las chimeneas funcionaban de verdad. Las paredes se podían apartar para facilitar los movimientos de cámara y el techo se podía quitar para preparar la iluminación. La construcción del decorado costó algo más de 300.000 euros. Y muy bien invertidos. Pensad por un momento en la película, en cómo no se te pasa por la cabeza ni por un instante que esa casa no sea una casa de verdad. Pues no lo es. Casi todos los interiores son decorados. Yo me acuerdo cuando fui a ver el plató de Los Otros, le dije, joder, Alejandro, un día se te ocurrió y has montado este pedazo de plató. Yo nunca había visto un plató así de grande y de alucinante. Yo no recuerdo ni siquiera si me felicitaron, pero tampoco me dijeron, joder, ¿qué has hecho? No, todo el mundo estaba contento. O sea, para mí es suficiente. Ya tenemos apañadas las escenas de interior. Eso se puede construir. Es caro, delicado y lento, pero se puede construir. Los exteriores no. Los exteriores hay que encontrarlos. Pero claro, ¿dónde coño iban a encontrar una casa victoriana en España? Pues mira tú por dónde, en Cantabria. En los Grammy de 2000, Jennifer López apareció con un vestido verde de Versace que desató la locura. La frase «vestido verde Jennifer López» fue la más buscada de la historia en Google. Que a ver, el buscador llevaba 1 año y medio existiendo, pero aún así.
el fundador de Google se dio cuenta de que tenía que crear una pestaña solo para fotos, y así fue como nació a principios del año 2000 Google Imágenes. Pero en el 99 todavía no existía. De hecho, en las oficinas de Sogecine ni siquiera tenían internet. Así que Eduardo Chapero Jackson tuvo que recorrerse un montón de librerías buscando guías turísticas. En una de Cantabria vi una fotito de una casa que era Los Hornillos, y ahí estaba yo hablando con un marqués, ya apellándome yo Chapero Jackson. Este señor, no me acuerdo cómo se apellaba él, pero así como muy rimbombante. La casa de Los Hornillos, propiedad del marqués de Arcicollar y la marquesa de Santa Cruz. Y os preguntaréis, ¿por qué hay una casa victoriana en el pueblo de las Fraguas, en medio de Cantabria? Pues porque a finales del siglo XIX había un duque, el duque de Santo Mauro, que estaba obsesionadito con la estética victoriana. Él quería sentirse un duque inglés aunque viviera en Cantabria, así que le encargó a un arquitecto una casa que recrease al detalle todos los elementos más característicos de ese estilo. Es decir, que Los Hornillos era exactamente lo que la gente imagina cuando piensa en una casa victoriana. Así lo recuerda Alejandro Amenábar. La casa era más inglesa que todo el casting de casas inglesas que había visto yo en Irlanda y en Inglaterra. Es decir, era la casa perfecta. Después de mucho regatear, Emiliano consiguió que el marqués de Arcicollar le dejase el alquiler en 54.000 euros por 27 días de rodaje. Ya tenían confirmado el Palacio de los Hornillos. Ahora Emiliano tenía que encontrar alojamiento para los 70 trabajadores del rodaje. Y no iba a salirle barato. Los empresarios hoteleros de la zona de Santillana del Mar tuvieron una idea muy pícara y muy práctica. Nombraron a un portavoz para que negociase con Emiliano en nombre de todos. Y con negociase, lo que quiero decir es que le exprimiese toda la pasta que pudiera. Y ese portavoz fue el que habló conmigo, porque yo estaba hablando de como con 20 hoteles diferentes, porque eran hoteles chiquitos, posadas con encanto. Los empresarios hoteleros sabían que tenían algo a su favor. Emiliano ya había cerrado el acuerdo para rodar en Los Hornillos, así que necesitaba reservar alojamiento sí o sí. Es decir, que ese portavoz sabía que podía sacarle a Emiliano el dinero que quisiera. Y Emiliano, que a estas alturas ya ni sentía ni padecía, aflojó la pasta. Y eso pues hizo que pudiéramos realmente controlar toda la película desde España. Hicimos todos los interiores aquí en Madrid y los exteriores allí en Cantabria. Invierno del 99. Primera hora de la mañana. Hace frío y Emiliano y Alejandro se ponen rumbo a Cantabria. El Palacio de los Hornillos en Cantabria. Quieren empezar a planificar los exteriores cuanto antes. Y aquello está ya de verde. Yo tenía claro, por ejemplo, que quería rodar la película. Alejandro y Emiliano llevan casi 4 horas de camino cuando reciben una llamada que va a alterar todo su plan de rodaje. La llamada es de Fernando Bobaira. Emiliano le dice que va conduciendo, que está por las curvas del puerto de Reynosa y que no puede atenderle, que en 20 minutos o así le llama. Fernando le dice que no, que aparque el coche donde pueda y le llame cuanto antes. Mal asunto. Cuando por fin puede detenerse en un arcén, Emiliano llama a Fernando. Y entonces escucha la mala noticia. Ha ocurrido algo a 14.000 kilómetros de Cantabria que les afecta directamente. Un agricultor australiano ha fallecido a los 65 años. Ese agricultor se llama Leonard Lurman y exactamente el mismo día de su fallecimiento, su hijo Baz Luhrmann
arranca el rodaje de su tercera película, Moulin Rouge. Baz Luhrmann está devastado por la muerte de su padre y no es capaz de poner en marcha el rodaje. Así que el calendario de Moulin Rouge salta por los aires. Y con él, el de los otros. Fernando informa a Emiliano de que el arranque de su película se retrasa 6 semanas. Y ya sabéis lo que eso significa. Todo eran retrasos y todos los retrasos eran más presupuesto, más presupuesto, más presupuesto. Pero eso lo contaremos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Delirios de España, la increíble historia del rodaje de los otros. Una serie original de Podium Podcast escrita y presentada por Juan Sanguino. Producción Javi Caminero y Adrián del Pozo. Diseño sonoro Elizabeth Búa. Grabaciones Alejandro Fernández y Óscar Bogdanovich. Edición Ana Rivera. Producción ejecutiva Jesús Blanquiño. Dirección Eugenio Viñas y Juan Sanguino. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.